Danke pela conosco programa al caso. Me está extender a seguinte hora de programa. Nós vai estar atendendo um programa para começo de ano. E também tema de programa aqui nós vai dedicar mais tanto no país América. E como também geopolítica, e nós vamos mexer também com o tema de imigração. Nós sabemos que o mundo está cambiando para dia, se nós vamos assim. Com gente e cambio na geopolítico, está indicando a cambio na grande. Nós temos ameaça de guerra. Guerra na Ucrânia está vendo. Nós estamos também a situação de Gaza com Israel. País da Nações Unidas que põe pressão à América para intervenir, para stop a guerra. Pois, gente, a situação está indicando na tempo tão difícil nos dilante. Se logra neutralizar e de uma maneira cambiar o curso que nós estamos levando, o está excelente. Pero a humanidade sempre, finalmente, está buscando o caminho da viagem de destruição. Lamentavelmente, no século XVI, e já o mundo a conhecer várias guerras. Mas nós vamos passar para a América, a situação de América está nosso provedor principal para nossa indústria turística, saúde econômica de América, que nos prospera ano venidero, ou ano aqui mês, para o que está acontecimento econômico importante. Agora nós temos advogado que está de origem venezolano, mas tem mais de 40 anos que vive para fora de Venezuela, está advogado em vários estados de América e atualmente, para 5 anos, está advogado também na Inglaterra. Que está assim, trabalhando de Conselho General. Nos está dando bom menino Armando Tirado. E Armando, gracias. Mucho gusto. Por aceptar nuevamente la invitación y compartir un poquito con nosotros. Encantado de estar aquí, Rafael. Háblanos un poquito de ti, Armando. Háblanos un poquito de tu carrera para los que están con nosotros en el programa, entiendan un poco qué estás haciendo. Bueno, yo empecé como abogado en Venezuela y muy temprano en mi carrera me di cuenta que yo quería irme a otros horizontes y desarrollarme como abogado en otros países. Al hacer eso, al lograrlo, me di cuenta que yo era muy valioso para las empresas porque yo tenía el conocimiento de cómo se hacen las cosas en países en desarrollo y cómo se hacen las cosas en los países donde yo había llegado. Y por eso desarrollé una carrera muy exitosa en los Estados Unidos que luego continué desarrollando en Inglaterra. ¿Esa preferencia aún está ahí? Sí, definitivamente, Sí. definitivamente. Todas las compañías... Yo me acuerdo en una conversación que tuvimos hace años, explicas que los Fortune 500 ya no mandan abogados norteamericanos para países suramericanos. Prefieren tener un suramericano que conoce las leyes americanas y va y de otra manera sabe cómo corre el agua. Cierto. Si podemos decir eso. Absolutamente cierto. Esa época de mandar al expat abogado se acabó y las compañías realmente valoran a alguien que tenga el conocimiento cultural, el conocimiento de cómo se hacen negocios y cómo se entiende uno con la cultura local, pero que tenga también la influencia y el conocimiento jurídico del país donde estás basado. Entonces, toda compañía está buscando expandirse más allá de sus fronteras y no lo va a lograr nunca efectivamente si envía a gente, no solamente abogados, sino cualquier disciplina que solamente conocen de su sitio de origen. Entonces, por eso las compañías inteligentemente se han diversificado. Y sí, hay llamamientos a la diversificación cultural, racial, porque es una cosa justa, una cosa correcta, pero también tiene buen sentido económico, porque las compañías necesitan la gente con el talento que viene de vivir, de crecer en otros países para poderse desarrollar y conquistar nuevos mercados. Tú puedes compartir una anécdota
donde el haber sido un abogado de otro hemisferio, cómo le ha convenido a la empresa que realmente conoce poco de la cultura de donde están operando internacionalmente. Por supuesto que sí. Yo trabajé una vez para una empresa que hacía negocios en un país latinoamericano que tuvo un problema comercial y sus socios, ahora sus antagonistas locales, tenían muchas conexiones a nivel político y a nivel judicial y convirtieron un asunto comercial en un asunto penal, inapropiadamente logrando encarcelar varios de nuestros ejecutivos. Yo fui el encargado del esfuerzo para liberar a esos ejecutivos y por lo tanto esos esfuerzos penales se dirigieron en contra mía. Entonces yo también estuve en peligro de ser encarcelado en ese país, pero gracias a mis conocimientos y a mis conexiones logré sacar a los ejecutivos encarcelados y logré sacarme a mí también del país. Bueno, yo sé Armando que hay muchas más anécdotas tuyas, pero en fin, viniendo al tema, hablando un poco, ahora trabajaste como abogado 25 años en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos. Sabemos que cada estado es un país diferente. Completamente cierto. ¿Verdad? Cierto. Nosotros cuando hablamos de Estados Unidos creemos que es un país, ¿cuál lo es? Pero legalmente son estados diferentes. Háblanos un poco de ¿Cómo no? por qué tú haces el bar ¿Cómo no? de Florida y tiene que ser el bar de otro estado. ¿Cómo no? Sí. Cuando alguien se hace abogado en Estados Unidos, se hace abogado de un estado. Y para ejercer en otro estado tiene que estar licenciado y hacerse abogado en el otro estado o obtener un permiso especial que no es fácil de obtener, porque cada estado se administra como si fuera un país independiente para los asuntos estadales. Pero hay asuntos que son considerados federales y que se ceden al gobierno federal, y entre esos son la soberanía se cede para convertirse en un solo país. Entonces, no es fácil abandonar el país una vez que te uniste a él. De hecho, una vez hubo una guerra llamada la Guerra Civil de Estados Unidos, donde muchos estados quisieron salirse y no lo lograron, y hubo una guerra para prevenir la secesión. Pero es cierto que cada estado tiene un gran nivel de autonomía. Así ves a un estado como Florida, que adopta unas políticas sumamente radicales hacia la derecha, debido a que eligieron un gobernador de derecha, que por cierto está aspirando a convertirse en el presidente de Estados Unidos, que es Ron DeSantis. Y ves a otros estados que son sumamente liberales, debido a que la población quiere adoptar políticas de un tono diferente, como por ejemplo California, como por ejemplo Oregon. Y entonces tienes estados que se manejan de una manera muy distinta al uno del otro. Y ese es el sistema federal. Y te tengo que hacer esta pregunta porque aquí en Aruba todos recibimos la noticia que en el estado tal, la Corte Suprema del Estado, no sé si hay una Corte Suprema en cada estado hay una Corte Suprema. Prohibieron el ballot de Donald Trump. Cierto. Entonces, uno pregunta, bueno, si el Consejo Supremo prohíbe a Donald Trump a ser candidato presidencial, ¿por qué sigue Donald Trump aspirando a ese puesto? Cierto. Tenemos que Estados Unidos está compuesto por 50 estados. Cada estado tiene su proceso judicial y una Corte Suprema. Y en algunos estados han tenido éxito en llevar el caso hasta la Corte Suprema del Estado de Colorado, por ejemplo, y lograr que saquen a Donald Trump de la boleta electoral. Prohíban su participación en las siguientes elecciones, en base a la Constitución, que dice que cualquier persona que haya sido involucrada en intentos de rebelión en contra del orden constitucional se le prohibirá ocupar una posición, un cargo público. En cualquier otro país que sucede algo similar, ahí se acaba el juego. Por supuesto. En cambio, nosotros podemos ver que Donald Trump sigue en pie su aspiración. Por supuesto. Ahora, en Estados Unidos todavía continúa. ¿Qué tiene él todavía a su alcance para poder cambiar ese rumbo? Tiene dos cosas. Uno, que son 50 estados, y por lo tanto en los 48 otros estados todavía sigue en pie la posibilidad de que se convierta en candidato del Partido Republicano, cosa que no ha ocurrido todavía. Y con respecto a los estados que lo están sacando de la boleta electoral, que son Colorado y Maine hasta ahora, él tiene la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de la Nación,
porque eso es lo bonito del sistema, que el sistema federal otorga a los estados un derecho de tener sus propias leyes y su propio mecanismo de hacer cumplir las leyes y su propio sistema de tribunales, pero cuando llega y el Tribunal Mayor Supremo de cada estado toma una decisión, esa decisión en la mayoría de los casos puede recurrirse en contra de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Suprema que está en Washington. Lo podemos considerar entonces como una corte de casación. Es una corte de casación, exacto, la Suprema, el último recurso para alguien que está luchando en contra de una decisión desfavorable en una Corte Suprema del Estado. Sí. ¿Tú sientes que van a haber más estados que van a prohibir a Donald Trump el acceso al ballot presidencial? Los van a ver porque están haciéndose, ese esfuerzo se está llevando a cabo en varios estados, pero la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado, la del país, la de los Estados Unidos, la federal, se ha pronunciado que va a tomar el caso debido a la gravedad, a la gran importancia que tiene para el entorno político. Entonces, se espera que si la Corte Suprema de Justicia decide a favor de Trump, que ya los esfuerzos que están ocurriendo en cada estado no van a tener mayor importancia y van a acabarse o van a desistir del esfuerzo. Claro. Pero mientras tanto lo vas a ver en muchos estados, sí, por las bases que ya se ha dicho, ya han encontrado en ciertos estados suficientes méritos para encontrar que Trump ha fallado su deber de respetar el orden constitucional. Ahora, esta pregunta te la quiero hacer realmente como ciudadano americano que eres. Estás ahora en Inglaterra, creo que eres ciudadano de Inglaterra también. ¿Cierto? La óptica que tenemos en el mundo de lo que ha sido los gobiernos americanos han sido presidentes fuertes. Presidentes como Ronald Reagan. Si vamos más atrás, tenemos Eisenhower. Una cantidad de figuras de excelencia. Teniendo sus problemas, Roosevelt, pero han sido personajes de excelencia. Ahora llegamos a un nivel, Armando, al nombrar Donald Trump, todos los que están con nosotros, automáticamente se va a crear una opinión en su mente de quién es la persona. Y por el otro lado tenemos también a Joe Biden, una persona senil prácticamente que está demostrado, o por lo menos lo estamos viendo en video, no sé si será verdad, la parte senil que el hombre ya no está apto para ser presidente de Estados Unidos. Sin embargo, aspira a ir a la reelección. ¿Qué te merece a ti esta opinión para lo que es el desarrollo que viene llevando Estados Unidos a lo que estamos viendo ahora? Estados Unidos, por más fallas, por más problemas que enfrente, por más problemas estructurales o coyunturales que tenga, Estados Unidos es un país fuerte con instituciones muy fuertes. Estados Unidos puede tener un presidente que no sea la epítome de la fuerza, el epítome de la decisión y todavía manejarse bien. En el sentido de que lamentablemente puede presentar una imagen de debilidad si su presidente está fallando en algún tema de salud, pero todavía tiene una política fuerte, unas instituciones fuertes y gente a todos los otros niveles que tiene posiciones de comando que son importantes y que hacen política. El contraste entre Trump y cualquier persona es muy grande y Trump ocasiona unos sentimientos muy fuertes, polariza a su favor o en su contra. Y Biden es el resultado de la mayoría de las opiniones en contra de Trump. Lamentablemente Trump no logró la mayoría de los votos precisamente por la polarización que causa. Y entonces esa polarización todavía continúa. ¿Tú sientes que no hay un candidato mejor en el Partido Democrático para enfrentar a Trump en estas elecciones? Pudiera existir un candidato mejor, pero de todas maneras él no lo vemos porque el Partido Demócrata, en vez de crear una competencia interna para decidir quién sería el mejor candidato, prefiere irse con la reelección, que es un camino más seguro, menos conflictivo para su propia posición. Todas las primarias, como se llaman las elecciones para elegir el candidato de un partido, causan daño a la causa del partido. Sí. Porque tienes a 4, 5, 8, 10, a veces hasta 16 precandidatos
por ejemplo, republicanos lanzándose plomo el uno al otro. Sí. Y entonces lo que estás es descubriendo las debilidades, lavando los trapos sucios enfrente de todo el mundo. Esos son los trapos sucios que va a utilizar el Partido Demócrata en contra del que quede como candidato republicano. El Partido Demócrata ha decidido no hacer eso, sino sencillamente saltarse eso e irse con el candidato seguro que ya ganó una elección y que ellos esperan sobreviva 4 años más. Como si se reelige. Sí. Y fíjate, te lo pregunto porque muchos programas de televisión que son republicanos hablan con respeto a Donald Trump, pero ellos expresan un Ron DeSantis para ser mejor candidato en estas elecciones. Entonces, sí, ahí expone sí lo que tú dices, sí, que realmente todos ahí chocan. Sí. El uno, sobre todo se pudo ver sí en el Partido Republicano cómo sí los que antes eran amigos ahora son enemigos. Sí, es innegable que nadie inteligente, nadie con un buen corazón puede apoyar todavía a Donald Trump. Pero el problema es que Donald Trump tiene un arraigo popular que es innegable. Tiene un sector de la población que apoya furibundamente a Trump, haga lo que haga, diga lo que diga, piense lo que piense. Entonces los políticos, como políticos que son muy sabios y ven eso. Entonces por eso no se enfrentan directamente a Trump. Y los que se enfrentan directamente a Trump, que son unos pocos, ellos corren el mayor riesgo porque están jugándose su carrera. Exacto. Sí. Televidentes, aquí dopo programa Il Caso, nos está con nosotros invitado el abogado internacional Armando Tirado. Nos está pasando un ticket y va lo que está elección de merca y aprovechando por educarnos, Kiko nos va a estar mirando en el próximo lunes según desarrollo de elección de tu lugar la merca. Nos sigue trata arriba lo que está la situación económica en la siguiente parte del programa. No vai Nos sigue pues con el tema con el abogado internacional Armando Tirado, papeando un ticket de merca. Política que pronto nos vai mirar, vai tomar lugar em país importante aqui. Pero também nos está com a situação econômica de mercado muito difícil no tempo aqui. Nós está mirando com a situação geopolítica está jogando rol muito grande no mundo inteiro. Na onda que tem guerra não tomando lugar agora aqui. Pero nós vai apontar a Armando mesmo arriba el tema aquí. Armando, vemos que el país China comunista, llegó a un acuerdo con Estados Unidos donde le dice a Estados Unidos, yo te fabrico a ti más económico y yo también voy a tener ciertos intercambios comerciales contigo de productos que tú me vas a poder suministrar. Pero vimos una China bastante humilde, muy trabajadora, muy inteligente, muy eficaz técnicamente en ingeniería, ganó respeto mundial, pero ahora vemos una China muy diferente, una China de querer ganar una posición de poder en el área geopolítica. Pero te quiero preguntar a ti, ¿qué opinión te merece todo este desarrollo? Mira, la política de China es una política perfectamente entendible porque un país grande, un país que se siente que a lo largo del tiempo ha estado aislado y rodeado de enemigos, quiere protegerse de la mejor manera posible. Entonces, China, inteligentemente, pienso yo, ha utilizado sus recursos para comprar influencia en otros países, otorgando créditos muy blandos, muy competitivos a países en desarrollo, pero que por su volumen y por su naturaleza son muy difíciles de pagar. Entonces ves represas, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos que están financiados por China, con los cuales hay ciertos países que van a estar endeudados permanentemente con China, ya sea desde el punto de vista del repago del préstamo o en agradecimiento va a adoptar políticas que van a ser proclives y favorables para China en el futuro. Esa es la influencia que está ejerciendo China a lo largo de todo África, muchos países de América Latina. El Caribe inclusive. En Caribe también, sí. En Asia también. Entonces,
China no se puede negar, es un contrapeso importante a la influencia que pueden tener otras potencias o pseudopotencias mundiales como son los Estados Unidos y Rusia. Podemos ver que China, por ejemplo, está tratando de llegar a, en este caso, apuntando a lo que el pasado representó las conexiones comerciales, están tratando de revivir estas conexiones tanto en forma viales, terrestre, marítimo, y lograr así que toda la producción de China tenga fácil acceso a los mercados. Y con ese concepto, ellos han ido invirtiendo en países que realmente, en proyectos que no hay ninguna posibilidad de éxito, pero para ellos sí. Ahora estamos viendo ya que hay países que sirven de base navales para el ejército chino. Eso es cierto. Entonces, estamos viendo una China muy diferente y estamos viendo un Estados Unidos muy diferente. Donald Trump inició prácticamente la guerra de las tarifas o de los duties, lo podemos llamar así, para empezar a contrarrestar un poco esta ola económica que viene embistiendo China al mundo. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué ves tú en Estados Unidos si se está haciendo bien o se puede hacer de otra manera? Mira, Estados Unidos aprovechó la existencia de un país que estaba dispuesto a fabricar lo que Estados Unidos necesitaba a un costo muy bajo. Y no solamente Estados Unidos, el occidente entero decidió abrir sus puertas a los productos de China sin importar cómo China lo hacía, los niveles de salarios que pagaba, las condiciones en las que lo fabricaban, nada de eso. Entonces, el precio que pagan es enriquecer a un país como China, que está estructurado de una manera en la que hay un control muy central de los ingresos del país y también ha contribuido a elevar los niveles de la calidad de vida en China también. Estados Unidos, ante esa situación, ante un país que ahora tiene recursos económicos que convierte en recursos militares, que convierte en recursos de inversión para influencia geopolítica, no le queda más remedio que adoptar medidas de contenimiento, porque no los puede suprimir y no puede intervenir directamente en los asuntos políticos de China. De manera tal que ningún país se atreve a enemistarse con China y es por eso que muchos países ni siquiera han reconocido la existencia de Taiwán o de la República de China como un país independiente de China. Simplemente lo llaman una región sin otorgarle estatus de país. Y son muy pocos los países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Taiwán subsiste porque tiene relaciones económicas con esos países, pero no relaciones de tipo diplomático para no enfurecer a la China comunista. Claro. La tendencia a creer es que la economía china va a crecer al punto tal de ganarse el primer puesto como economía mundial. Seguro. Desplazando de esta forma a Estados Unidos. Eso ahora Bloomberg lo pone en duda por la crisis hipotecaria gigantesca, muy grande, que está tomando lugar en China y entonces ya no ven esa posibilidad. Pero viniendo a Estados Unidos nos damos cuenta que Estados Unidos con la crisis del 2008, nos acordamos todavía de la tesis de Ben Bernanke. Su tesis de la universidad era de haber atendido la Gran Depresión de Estados Unidos de una manera diferente. Y le dio la oportunidad en el 2008 de hacerlo, de aplicar esa tesis del personal. Funcionó muy bien y prácticamente consistía con la incorporación del quantitative easing, que era la compra de los bonos por parte del Banco Federal, inyectando dinero al sistema. ¿Podemos hablar de money printing? Sí. Pero vimos que Estados Unidos pudo navegar a través de una crisis sumamente grande, pero estamos viendo también que desde el 2008 para ahora, el método
que aplicaron en el 2008 se sigue haciendo. Entonces tú ves un país que en el 2008 tenía la deuda nacional estaba en 11 trillones de dólares, ahora está en 33, en apenas del 2008 para el 2023. ¿Tú crees que puede seguir funcionando esto, Armando? Mira, no puede seguir funcionando de una manera indefinida, porque así como tú, yo, los televidentes no pueden asumir deuda ilimitadamente, tampoco puede un país asumir deuda ilimitadamente, porque llega un momento en que el país no va a poder cumplir con sus obligaciones. Los Estados Unidos está básicamente, como dicen coloquialmente, corriendo la arruga, o como dicen en Estados Unidos en inglés, pateando la lata hacia adelante. Sí. Están moviendo el problema hacia el futuro, dejándose a las generaciones que vengan en el futuro, porque en este momento es mucho más fácil imprimir dinero y asumir deuda. Pero es el modo operandi de muchos países ahora. De casi todos los países Sí, del sí, mundo. exacto. De casi todos los países del mundo están aumentando vertiginosamente su nivel de deuda. Y eso es una tendencia sumamente peligrosa, porque así como vino la pandemia, que nadie la esperaba y cambió la vida de todos nosotros y tuvo un impacto económico muy fuerte, también puede venir en algún momento un quiebre del sistema en el cual ya los niveles de deuda sean imposibles de sostener y haya un cuestionamiento de los valores del dinero y de las ganancias y del sistema en general. Y yo por eso es que yo, sin ser un experto en economía, recomiendo la diversificación, no estar confiado solamente en el mercado bursátil, en las acciones para inversiones, sino también en bienes raíces y en minerales, en muchas series muchas oportunidades de inversión, para que no confiarse solamente en un sistema, de manera que si la caída del mercado bursátil ocurre, no estar completamente invertido ahí. Eso desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista económico mundial también representa un problema el permitir que los países se endeuden excesivamente, y sobre todo Estados Unidos, que Estados Unidos es el baluarte de toda la economía mundial. Ahora, este es el tema. Con esta forma que viene atendiendo el gobierno americano con su deuda y cómo lo están atendiendo, está afectando al American Dream, está afectando a la forma de existir del norteamericano. Yo sé que tú has estado muy ocupado con real estate por mucho tiempo en Estados Unidos y vemos que los precios de las casas en este momento en Estados Unidos están prácticamente fuera de la liga. Ahora, yo estoy viendo, o quizás, corrígeme si estoy equivocado, estamos viendo que estamos entrando en un empobrecimiento del pueblo americano. ¿Tú lo ves así o lo ves quizás que es temporal y quizás salimos de esto? Lo veo lamentablemente, porque la brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen sino apenas lo suficiente para subsistir continúa aumentando. Y el aumento en el costo de la vida es vertiginoso. Desde el punto de vista, personalmente yo lo veo así. Hace 15 años me fui a Inglaterra y los precios en Inglaterra eran más altos que en Estados Unidos. Adelantémonos 15 años y la situación es al revés. Los precios en Inglaterra han aumentado de una manera muy leve, en cambio la inflación en Estados Unidos ha superado los precios de Inglaterra y de otros países también. Lo que era antes barato en Estados Unidos ya no lo es. Exacto. E igual pasa con los bienes raíces. Entonces las familias se ven poco a poco sus puertas cerradas para acceder a la vivienda que necesitan para vivir. Y tienen a fondos de inversiones que, para diversificarse, como lo venía diciendo anteriormente, están entrando en el mercado de bienes raíces y comprando apartamentos, casas, edificios, para mantenerlos vacíos, solamente para convertir otros activos, ya sean acciones o ya sea efectivo, convertirlo en algo tangible como una propiedad, para poder estar en una mejor situación para enfrentar lo que pueda venir en el futuro. Armando, yo sé que tú tienes muchos años fuera de Estados Unidos, pero ¿qué opinión te merece? Porque podemos ver, yo he visitado California, estuve en San Francisco,
ciudades emblemáticas. Pero sin embargo, ahora estas ciudades están en unas crisis increíbles. ¿Por qué se llegó a eso en estos estados? Mira, una combinación de la crisis económica con la crisis de las drogas, que Sí. ha tomado un auge muy importante Ese es y un lamentablemente ese es un tema para un programa. completamente de acuerdo. Si hablamos de fentanilo, con eso tenemos para Completamente de acuerdo. La combinación de esas dos cosas y de falta de coraje político para aplicar sanciones a los que violan la ley, eso es un cóctel nocivo que puede destruir a ciudades completas. Tienes a Filadelfia en la costa este, tienes a San Francisco en la costa oeste, que son ciudades, más allá de estar en crisis, están ciudades que están catastróficamente condenadas a dejar de existir o dejar de ser interesantes para las inversiones y para vivir e incluso para visitar, debido a la crisis que hay cuando consideran que un crimen solamente va a ser serio a partir de cierto nivel, algún sector de la población se ve inclinado a delinquir sin pasar ese nivel, a sabiendas de que no va a ser castigado si llegan a ser atrapados. Y luego entonces se ponen de acuerdo para delinquir en masa, evitando así la posibilidad de ser atrapado o castigado de la manera que lo determina la ley. Entonces, sí, eso es lamentablemente una falta de liderazgo político que viene por no querer antagonizar a la mayoría de la población que quiere permanecer liberal y permanecer abierta y considerarse amigable o tener caridad hacia la gente que no tiene recursos. Se confunde ese deseo de ser benevolente con, lamentablemente, una falta de aplicación de las leyes, una falta de configuración de las leyes para que puedan mantener y restaurar el orden social. Claro. Y con esto entramos también a la situación de la inmigración. Porque la crisis... Estados Unidos pues tiene una crisis económica que realmente puede explotar en cualquier momento y entrar en una depresión o hasta en una recesión o hasta una depresión. Pero vemos muchos países también, centroamericanos, suramericanos, que apuntan siempre a ir a Estados Unidos a buscar mejor futuro. Y podemos ver ahora en la política norteamericana que el tema de la inmigración es central. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente? Entre otros, la gran cantidad de venezolanos que están yendo hacia el país. Antes de contestar, nos vamos al break, Armando, para que vaya pensando cómo vamos a entrar este tema tan preocupante que es el tema de la inmigración. Televidentes, nuestro país trata pues lo que está, tema interesante. Aruba também está tendo problemas com a imigração, pero Merca está confrontada ainda mais grande. Nós trata-se de como o mundo forma seu mês para Biden e ola grande de imigração na Europa, de África, de Sul-América. E sei mais, vamos saber, não vai ler. Nós seguimos pues com o tema de imigração. Aruba continuamente, nós mira helicóptero de polícia, da Bula, parte norte de Aruba. Não sa de pessoas com a perna na vida. E isso não não sa, que também de meio de comunicação, mas também tem pessoas com a perna na vida e nós nem sa. Mas nós estamos com a tendência, não somente na nossa fronteira, Merca seguro tem problema gravíssimo de imigração. País tan inteiro, país tan cidadãos de Haití, de Cuba, mayormente Venezuela, está buscando para renta, en el caso aquí, Merca. Gente era una trayectoria que nos va a pasar a ribejar. Pero, por lo menos que nos renta den el tema ahí, de gente es situación caótica, que el hemisferio aquí estamos nosotros, está siendo una luz de esperanza. Una luz de gobierno que pensa para hacer cosas diferentes. Então, nós também papel um tique de Nayib Bukele. Nós saco nos turta o que den nos telefone, mensagem, forma dinâmico
que el presidente aquí tiene para comunicar su política y su logro tan grande que tiene para el país. Pero le damos punto a Armando. Armando seguramente Nayib Bukele te es familiar también y como ciudadano de este hemisferio vemos como ejemplar lo que está pasando. Otros no lo ven así, pero ¿qué opinión te merece? Mira, yo no tengo problema en confesarte que yo soy usuario de TikTok y TikTok me alimenta constantemente con videos de las palabras de Bukele. Sí. Y yo oigo sus videos completamente principio a final porque cada cosa que dice es cierta y cada decisión que toma está bien basada. Y a pesar de verse tan radicales, están produciendo un resultado fenomenal en beneficio de la sociedad. Que pareciera que es radical, que pareciera que es violatoria de los derechos humanos de los que están detenidos, no lo creo, porque tienes detenidos que han cometido crímenes y que no presentan ninguna oportunidad o ninguna señal que van a redimirse o que van a reformarse. Entonces, lamentablemente, encerrarlos es la única solución para mantener el orden social. Yo estudié en la Católica, en Venezuela, cómo la reforma y el tratar de reeducar a los convictos era la manera para que se reincorporaran a la sociedad después de cumplir su condena y pagar su deuda a la sociedad. Vemos que lamentablemente eso no pasa, que las cárceles lo que son escuelas para propiciar el refinamiento en las técnicas para delinquir. En cambio, que Bukele lo que ha hecho es declarar de una vez la guerra en contra del crimen y sobre todo el crimen organizado, la delincuencia organizada, la de las pandillas, Mara Salvatrucha y todas las demás, y los ha puesto en prisión, así aislando a la sociedad de ese elemento amponil que lo que hace es destruirla desde adentro. Y podemos ver que la Constitución de El Salvador prácticamente no permite una reelección en este caso, pero están cambiando todo esto. En vista de muchos países que ven este cambio y realmente tienen el temor que a sus puertas va a tocar también este concepto de gobierno como para cambiar la política tradicional que realmente ha mostrado que no sirve para estos métodos nuevos. Y podemos escuchar esta crítica. ¿Tú sientes que algunas de estas críticas están fundadas? Mira, yo creo que las críticas están siendo motivadas por un deseo político de llevarle la contraria a un gobernante como Bukele y sacarlo de su posición para ponerse en su situación y sustituirlo. Los comentarios favoritos míos para escuchar son de Petro, que realmente la posición de Petro ha sido de una fuerte crítica, y bueno, la mayoría de los países socialistas. Claro. Sí, y sabemos que de los países socialistas en el hemisferio este, Venezuela tiene la estrella en lo que está gobernando mal un país. Venezuela es un país gobernado por criminales. Sí. Venezuela es un país donde el crimen gobierna, donde el crimen se sale con la suya. Independientemente de lo que uno vea en las noticias, el crimen penetra las instituciones, comenzando por la presidencia de la República. Entonces, no hay manera de prestarle atención a lo que diga Venezuela de una manera seria, ni tampoco al gobierno de Colombia. Sí. Lo que tú tienes es una situación, lo que tienes que ver es los hechos. Los hechos, ves que El Salvador está cambiando, está bajando la tasa de homicidios y está fomentándose un crecimiento de la economía gracias al desaparecimiento de las pandillas. Sí. Y luego ahora tienes un gobierno en Argentina que sin declararse amigo o seguidor o imitador de la política de Bukele está lentamente haciendo lo mismo, progresivamente aplicando mano dura a la criminalidad y tratando de lograr los mismos resultados. Están comparando en este caso al presidente Milei con Donald Trump. La forma de campaña que ha llevado ha sido muy fuerte y lo comparan con Donald Trump. Pero él está en lo que es la derecha y está liberando lo que es Argentina de lo que ha sido la influencia socialista
negativa en el país, ¿no? Yo opino lo mismo. Sí. Yo opino lo mismo. Yo opino que comparar a alguien que hace campaña de una manera fuerte con Donald Trump es injusto. Sí. Porque el hecho de que Donald Trump alce la voz y utilice comentarios radicales no lo hace igual, no hace a Milei igual que a Trump. Milei tiene posiciones bien radicales que merecen que se les dé una oportunidad, porque realmente lo otro, el ensanchamiento de la administración pública, la permisividad en materia económica, el gasto ilimitado y el incremento de la deuda, la falta de orden y la falta de penalidad a los criminales, eso no ha dado resultado. Al contrario, lo que está es destruyendo no al país, sino a la sociedad como tal. Entonces, podemos considerar entonces que El Salvador, Argentina, en este caso, El Salvador ya es un test case positivo de ver cómo las cosas, que cuando el dinero no se roba, se pueden hacer muchas cosas. Sin duda alguna. Milei con Argentina va a ser un test case para la influencia socialista de este hemisferio y mostrarle a los pueblos si realmente es factible volver a hacer renacer el país, hacer a lo que fue. Sí, cuando la derecha en el pasado significaba favorecer al empresariado, favorecer a los que tienen mucho y confiar que con el favorecimiento de las clases que lo tienen todo, algo iba a caer, algo iba a correr hacia abajo, hacia el pueblo, para que el pueblo también subiera de nivel. Eso sería equivocado, porque eso se ha demostrado también que es falso. Sí. Pero un gobierno conservador de derecha que haga las cosas como tienen que ser, que disminuya el gasto público y oriente los recursos hacia el beneficio del pueblo, realidad, y no permita que esos recursos se desvíen en corrupción para que nunca lleguen al pueblo, eso merece una oportunidad. Claro. Es un tipo de derecho, un tipo de política conservadora diferente a lo que hemos visto de la derecha del pasado. Sí. Lo que sí sabemos que todos estos manejos catastróficos que vienen llevando estos países han formado, la pobreza se ha incrementado aún más. Países, ¿cuándo se iba a pensar que un país como Venezuela iba a ser un país de migrantes? El respeto que tenía del venezolano en el mundo, está barato, dame dos. Eso era el lema que mostraba la capacidad de compra que tenía esta nación. Ahora está estigmatizada prácticamente en todos los países y vemos una gran afluencia de inmigración, no solamente venezolanos, por muchos países que realmente quieren llegar a Estados Unidos. Llegar a Estados Unidos significa el fin de la miseria, el comienzo de la nueva vida abundante que su país no le puede dar. ¿Cómo ves tú este desarrollo? Vemos, en este caso, vamos de nuevo a Estados Unidos, vemos a un Donald Trump que quiere una pared para parar la inmigración, y por otro lado tenemos Biden que tampoco está invitando a la gente a venir, pero tampoco tiene el mismo pensamiento radical que los republicanos. ¿Cómo crees tú que van a atender con la inmigración en Estados Unidos en los años que vienen? Mira, como inmigrante que soy, me cuesta mucho culpar a alguien que quiera proveer a su familia de una calidad de vida mejor. Sí. Los países de todo el mundo consagran el derecho al asilo político, que significa, si estás perseguido por razones políticas en tu país, tienes derecho a salir de tu país y a buscar refugio en otra parte. No permiten el asilo por materia económica. De todas maneras, la inmigración no se puede detener. El flujo de los ciudadanos de un país a otro no lo detienen ni una pared ni todos los ejércitos del mundo, porque no se puede detener la marea de gente que quiere moverse de un país a otro. Se puede controlar. Entonces, Estados Unidos sería inteligente si pudiera controlar esa migración que está yéndose a sus fronteras. El problema es que perdió el control cuando se permitió que toda una marea de personas se acumularan en la frontera y tratando de entrar al país. Cuando tú tienes una población flotante de esa magnitud,
muchos de ellos van a entrar de una manera u otra. Muchos van a lamentablemente fallecer en el proceso. Sí. Muchos van a estar detenidos por mucho tiempo, pero a muchos se les va o a conceder el asilo o sencillamente se les va a tolerar su presencia porque son indetenibles. Entonces, Estados Unidos, por una parte, va a cambiar en el futuro porque va a ser una nación de más migrantes, inmigrantes de lo que ha sido en el pasado. Y la solución no hay una solución al corto plazo ni al mediano plazo. Ojalá que fuera posible, como los políticos dicen, mejorar las economías de los países de donde salen los inmigrantes. Claro. Pero mientras estén en el poder gente como Maduro, mientras haya inestabilidad en toda la región desde el punto de vista político y económico, la migración lamentablemente va a continuar y Estados Unidos no va a tener otro remedio que absorberla de la mejor manera posible. ¿Cómo ves tú, en este caso, cómo verías tú el panorama de ganar el Partido Republicano en Estados Unidos y de ganar eventualmente si Donald Trump se postula como candidato? Donald Trump número 2 sería igualito al Donald Trump número 1. Sí. Sería el restablecimiento de las mismas políticas, volver a construir una pared que no funciona, volver a establecer campos de concentración para inmigrantes separados, los padres de los hijos. Volvería a hacer todo eso, a enviar más policías de frontera, a resguardar las fronteras y nada de eso va a detener la ola de inmigrantes porque es indetenible. Claro. Entonces van a entrar de una manera u otra. Me gustaría pensar que beneficia al país. Pero ahora te lo hago, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra tiene un flujo migratorio africano muy serio. Y hablando también del Medio Oriente, muy serio. Tanto así que la fe musulmana, que es una fe extremista, y que ya pudimos ver lo que el terrorismo puede producir a través de una fe extremista como es como lo es el Islam. ¿Se ha beneficiado Inglaterra con esto o tú lo ves de otra forma? Yo pienso que la inmigración conceptualmente es buena. La inmigración de toda la fe, de todas las personas, de todas las etnias, de todas las culturas, es buena. Los países tienen derecho a establecer normativas para regular la inmigración. Exacto. Inglaterra incluso está adoptando una política muy radical de si solicitas asilo al llegar a la tierra, al Reino Unido, se te extrae del Reino Unido y se te envía a Ruanda para mantenerte detenido en Ruanda hasta que se decida tu solicitud de asilo. Sí. Eso, por supuesto, dicen que es para eficiencia, pero en realidad sirve para disuadir a los inmigrantes. Exacto. Porque nadie que pise suelo del Reino Unido quiere ser enviado a Ruanda a que lo procesen. Entonces, exacto, esa medida tiene mucha oposición dentro del Reino Unido, pero parece que el gobierno va a prevalecer en implementarla, porque hasta ahora lo que está usando son unas barcazas paradas en la costa del Reino Unido para detener a los inmigrantes. La inmigración me parece que es algo positivo, pero también me parece que es algo inevitable. Cuando tú ves, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, la forma como el país Canadá invita a una inmigración muy selectiva, donde el país va a crecer, donde hay una organización de crecimiento según la capacidad de conocimiento que ellos van importando. Eso no es el caso ni en Estados Unidos, ni tampoco en Europa. Lo tenemos que hablar como es, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Y fíjate tú de las medidas que hablas tú, de devolver la gente a Ruanda. Que realmente, si vemos bien, realmente vale la pena sí hacerlo. De otra manera, ¿cómo vas a frenar esto? Mira, la excusa es... Suena inhumano, pero tú tienes que tratar de preservar tu propio país también. Sí, en vez de estar detenidos en la costa de Inglaterra, están detenidos en un tercer país lejos de Inglaterra, con la promesa de que si su asilo es procesado favorablemente, regresan a Inglaterra. Pero mientras tanto tienen que estar detenidos en Ruanda. Claro. Cada país tiene derecho a establecer las medidas que quiere, siempre que sean humanas. Y Inglaterra tiene un problema de que es muy atractivo, a diferencia de un Canadá que tiene a Estados Unidos de por medio entre sí y los migrantes.
y es un país mucho más inhóspito desde el punto de vista de clima. Claro. Por lo tanto, quiere atraer más gente y además Canadá está despopulado. Canadá es una muy pequeña franja donde se concentra la población, el resto está deshabitado. Inhabitado, Y, sí. si la gente quisiera vivir ahí, pudiera vivir ahí. Lo que pasa es que va a sufrir las consecuencias de un frío fuerte. Claro. Entonces es menos atractivo que un Estados Unidos donde hay sitios de un clima cálido y un clima agradable. Inglaterra también es atractivo, Francia está atractivo, pero tienes muchos inmigrantes que están cruzando Francia directo a la costa para tratar de llegar a Inglaterra. ¿Por Claro. qué? Porque Inglaterra tiene medidas sociales muy favorables para los refugiados y eso lo saben ellos. Entonces, ves que la situación a veces también la producen los países europeos, porque hay una situación muy seria y es la situación de los tratados pesqueros con ciertos países en África, hacen que sea imposible para el pescador local a ganarse la vida en contra de las flotillas que están siendo invitadas para el propio país. Claro. Y entonces eso hace que los pescadores, en Finalmente vez de emigran. pescar, emigren hacia esos mismos países. Estamos fuera de tiempo, Armando. No quiero dejar de escuchar tu opinión. Sé que tú todos los años vienes para Aruba, pasas tu fin de año aquí en Aruba. Tienes varias semanas compradas en diferentes timesharing aquí en Aruba. Cuéntanos, ¿cómo ves tú el desarrollo de la isla? En breve. Mira, cada vez que vengo a la isla la veo más dinámica, la veo más vibrante, la veo llena de oportunidades. Veo que están surgiendo cosas muy interesantes y la veo cambiada año tras año tras año. Veo que el problema de Aruba quizás sea un problema de exceso en sentido de la población que llega a la isla y la hace su residencia, muy pronto va a exceder los recursos y los servicios públicos que tiene la isla. Claro. Porque lamentablemente Aruba no es Canadá, Exacto. con mucho espacio. Aruba es una isla con un espacio muy limitado, unos recursos, bienes raíces, espacio, carreteras, muy limitado. Bueno, exactamente, das como sobre la cabeza del clavo, exactamente ese es el tema. Muchas gracias, Armando, por aceptar la invitación. Esperemos verte nuevamente para el fin del 2024, claro. Dios mediante, y que tengas un feliz viaje de regreso. Gracias. Televidentes se forman aquí, está el programa Al Caso, nos está, pasa un tiki, arriba lo que está diferentes tópicos aquí. Nos está seguir pues buscando temas interesantes para de forma aqui compartilhar, mientras que nós está educando os meus de o que está passando. E foi danke para mim e danke para escutar, invitando para outro programa de El Caso, de outra oportunidade, de outro viagem. Kujowski.